Agitando el avispero. Información que hace ruido. De lunes a viernes, de 9 a 12 horas, por el 90.5. FM Che, comunitaria. Una cosa es la situación que está ocurriendo en Epuyén y el otro es la situación del resto de la Patagonia, al menos hasta este momento. La Patagonia, incluido Epuyén, nosotros somos zona endémica. Esto quiere decir que el colilargo está con nosotros, convivimos, y al compartir el mismo lugar de vivienda, digamos de hábitat y de desarrollo de nuestras actividades con el colilargo, la posibilidad de encontrarnos con un colilargo infectado está, o de encontrarnos con secreciones del colilargo, con saliva, con orina, con materia fecal, por donde elimina el virus. Por eso es que para nosotros es una enfermedad a la que siempre le prestamos atención, aunque no tengamos muchos casos, pero porque como ya sabemos, los casos son bastante graves. Entonces, un solo caso nos moviliza mucho. En Epuyén, además, en Epuyén lo que está ocurriendo es que hay un brote, ahí sí hay un brote porque hay una gran cantidad de casos, hasta ahora hay 28, con una mortalidad importante, que tiene que ver con la transmisión del virus entre personas, algo que no es muy común, que sí existe, pero que no es tan frecuente, y que cuando existe, de hecho nosotros hemos tenido algunas situaciones de esas, no se transmite con tanta frecuencia como está ocurriendo allá. Recordamos un poquito que el brote surge a partir de una persona que se contagia recolectando hongos, se enferma y durante el periodo de inicio de la enfermedad va a una fiesta donde hay 100 personas y ahí esta persona contagia a 5. De ahí se armó toda una cadena que todavía no cede, digamos, ¿no? O sea, esas 5 después contagiaron a otras, esas otras a otras, o sea, como 4 eslabones de contactos. Eso es algo totalmente atípico, es algo que no ocurrió nunca. En el Bolsón, en el año 96, ocurrió algo semejante, pero en menor cantidad, y ahí fue donde se descubrió la transmisión persona a persona. Entonces, lo del brote de Epuyén es algo que todos nos mantiene en alerta. Estamos tratando de tener la información y de seguir un poco la evolución de la situación. Seguramente que a partir del análisis que se vaya haciendo de este brote van a surgir elementos nuevos para el abordaje de la enfermedad y para la prevención, pero hasta ahora podemos decir que es una situación totalmente atípica, infrecuente, y hasta ahora está circunscrita a Epuyén. Es decir, todos los casos que están apareciendo han tenido que ver con ese primer caso índice, ¿sí? O sea, todos los casos se han contagiado de alguna persona enferma que se enfermó a partir de ese caso índice. Esto es lo que genera tanta dificultad en controlarla, y por eso ustedes habrán oído y habrán visto que se propuso y se instaló en los contactos de personas enfermas, se instaló el aislamiento, es decir, esas personas tienen que quedarse dentro de su casa, no pueden salir y usar un barbijo para evitar contagiarse y transmitir a otros y de alguna manera poder limitar ese brote. Ustedes habrán recibido desde el inicio, hicimos comunicados a la población, difundido a través de ustedes, de los medios de comunicación, oral y escrito, de las redes sociales, justamente aclarando o poniendo, informando que la situación de Epuyén era una situación propia y atípica, que en nuestra zona no tenemos hasta ahora no hay ninguna alerta en relación a que podamos tener una situación de brote o gravedad en nuestra zona acá en Huiliches. Eso lo hemos planteado todo el tiempo. De hecho, cuando aparecieron los casos sospechosos, también informamos de los casos sospechosos. Cuando fueron negativos, inmediatamente informamos, cosa de que varias cosas. Una, de que pueda quedar claro para la población que no es que lo que estamos viviendo nosotros como comunidad es totalmente distinto a lo que vive Epuyén. Y por otro lado, también tener como la certidumbre sobre la información que damos. Por eso es que cuando aparece un caso sospechoso, lo decimos, y cuando es negativo también lo decimos, y cuando es positivo también lo decimos. Pero bueno, es verdad que no solamente la gente escucha nuestra información, sino que obviamente está más bombardeada por los mensajes de la televisión, de los medios nacionales. Ahora uno escucha, se detectó un caso en Entre Ríos, un caso en Buenos Aires, y todo el tiempo, todo el año, todos los años se detectan casos.
aparecen casos de hantavirus en Buenos Aires. Nosotros, bueno, además hicimos una mesa interinstitucional de trabajo como para que también las instituciones conozcan cuál es nuestro diagnóstico de situación. Y ahí mostramos que, por ejemplo, el año pasado en provincia de Buenos Aires hubo 28 casos de hantavirus, el año pasado, y en Neuquén hubo 3 casos. Son enfermedades distintas porque si bien es el virus ANTA, la caracterización del virus en la Patagonia es el ANTA Andes y en provincia de Buenos Aires son otros, entonces no es lo mismo, no es comparable, digamos, pero bueno, la información es como vos decís, está toda mezclada, confundida, esto de que el ANTA está llegando a nuestra zona, no, el ANTA está, porque está el colilargo, y esto es lo que decimos siempre, y esto lo dijimos siempre aún sin el brote de Puyén. Nosotros convivimos con el colilargo, por eso todas las medidas de prevención que siempre promovemos, las tenemos que cumplir todo el tiempo, todos los años, haya o no haya casos, porque nuestra situación es que convivimos con el colilargo. Entonces esto que decíamos al principio, la posibilidad de encontrarnos con el virus la tenemos siempre. No es que el ANTA llega o no llega, el virus del ANTA está en nuestra zona. Entonces, bueno, esos son mensajes que es muy importante que los medios nos ayuden a transmitirlo claramente, pero a veces no sucede porque, bueno, tiene que ver con el impacto de noticias tal vez mal dadas, tergiversadas, bueno, confusas. Con respecto a, sabía que habían sacado algunas muestras de ratones colilargos y que no todos estaban infectados, o sea, esto es decir, me cruzo un colilargo y me voy a agarrar Hanta. Claro. No, eso es en Epuyén, hasta ahora acá no se han hecho. Nosotros sí en la zona de Parque Nacional Nahuel Huapi, Villa Langostura, Siete Lagos y Traful, lo que sí está ocurriendo ahora es la floración de la caña en una zona bastante extensa, y ustedes sabemos, o bueno, recordamos que luego, o sea, en la época de floración, y que además es algo re lindo de ver porque ocurre cada 50, 60 años, y con esta última floración ya todo el Parque Nacional aledaño a nuestra zona estaría florecido. Empezó en el 2001, hubo varias etapas de floración en varias zonas distintas y terminaría con esta gran floración. Lo que, bueno, después se espera el semillado y eso aporta mayor cantidad de alimento a los roedores. Así que puede darse, como puede no darse, pero sí puede darse que haya aumento de la población de roedores, lo que se llaman las ratadas. En realidad nosotros como sistema de salud nos estamos preparando para la eventualidad de que ese aumento de roedores genere un aumento de casos. Pero esto no es siempre así. Han habido otras situaciones de ratadas donde no hubo aumento de casos y han habido situaciones de floración de la caña donde no hubo ratada. Entonces nadie puede predecir que esto va a pasar. Pero nosotros como sistema de salud, frente a una eventual contingencia, tenemos una responsabilidad sobre la prevención y el ir preparándose ante una situación que puede darse como puede no dar. Yo te digo que todavía nosotros en esta zona no se han hecho captura de roedores, aunque probablemente se empiece a hacer, y lo que sí, donde sí se está haciendo y se hizo de un principio fue en Epuyén, y ahí de la cantidad de roedores que capturaron, y ahora se sigue haciendo, encontraron solo uno infectado. Y esto que vos decís, no todos los colilargos están infectados. Es más, hasta ahora todas las investigaciones que se hicieron, donde se capturan los roedores y se analizan, la incidencia, o sea, la cantidad de roedores recuperados infectados es bajísima, entre un 5 y un 7-8%. Como la enfermedad es grave, nosotros como que la idea es no dejar nada de lo que uno conoce fuera de la atención, ¿no? Y de la prevención. Ponele, en los últimos 5 años habrá habido en promedio entre 1 y 2 casos por año en toda la provincia. O sea, no es una frecuencia alta de enfermos. Bueno, los síntomas son fiebre de 48 horas de evolución más o menos, fiebre mayor de 38 grados, dolor muscular intenso, dolor de cabeza, puede haber también dolor de panza y diarrea, y si pasan 3-4 días con fiebre, puede empezar a aparecer dificultad respiratoria, ¿no? Así como sentir falta de aire. Entonces, fundamentalmente, fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, consultar. Sobre todo si uno ha estado en alguna situación de exposición al virus. Recordemos que el virus es muy débil, que con la lavandina, con el sol, con el detergente se eliminan. Entonces, si uno se va de campamento y recorre los caminos marcados, los senderos marcados, no te metes en lugares donde haya maleza tupida, no te metes por cañaverales, ni a buscar algún tesoro entre la rosa mosquera y la retama, el riesgo es bajo, digamos, el riesgo no existe. El desmalezamiento es algo importante porque a veces uno dice, bueno, ahora voy a limpiar mi
mi casa para evitar que venga el roedor y tenés el pasto altísimo, qué sé yo, que te llega, no sé, más arriba de la rodilla y te pones a cortar con bordeadora o con desmalezadora sin barbijo, sin antiparras, bueno, esa es una actividad de riesgo, porque el virus se elimina, como dijimos recién, por la orina, por ahí el roedor ya pasó y ni lo ves, pero queda en la orina, y cuando vos movilizás el pasto para cortar, se levanta, se aerosoliza y lo aspiras, y ahí cuando el virus ingresa al organismo y produce la enfermedad. Apuntar a la cabeza y al corazón con la palabra de los protagonistas y con la información real de nuestros pueblos. Agitando el avispero. Información que hace ruido. Por el 90.5. FM Che, comunitaria.